llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezca. Un día más estamos, un domingo más, en la presencia del Señor. Y ahora el Señor, en su misericordia y en su amor, nos va a ministrar con su palabra. Espero y deseo que los corazones estén preparados, que la tierra esté bien labrada, para que la palabra de Dios, esa agua, entre y haga mella ahí en ese terreno. Por eso tenemos que estar dispuestos a escuchar, con el propósito de poner por obra lo que escuchemos de parte de Dios. Yo estoy seguro que Dios nos habla, y nos habla de muchísimas maneras, como ha dicho Tatiana. Nos habla a través de la palabra de Dios, nos habla a través de la intimidad con Él en la oración, nos habla a través de los ministros que Él ha instituido, porque recordar que los ministros no se ponen solos. Aquel que se ponga solo no tiene éxito ninguno, el fracaso lo tiene asegurado. Cuando son puestos por Dios perduran y están ahí. Y también nos hablan a través de ellos. Por eso quiero que esta mañana estemos atentos, porque vamos a seguir tratando el tema que llevamos varias semanas, que se titula, si recordáis, no dejes que tu lámpara se apague. Este pasaje está basado en la parábola de Jesús, de las 5 vírgenes prudentes y de las 5 vírgenes necias o insensatas. Las 10 estaban esperando al esposo y las 10 cabecearon y las 10 se durmieron. El problema de las necias es que al tardar el esposo, porque el Señor a veces tarda para probar nuestra fe, para ver si realmente estamos preparados para cuando Él llegue, ¿verdad? Y entonces al tardar el esposo empezó a faltar el aceite. Y las sabias tenían aceite de repuesto en sus vasijas para reponer el aceite que se va gastando. Pero las insensatas, las necias, olvidaron llevar aceite de reserva. Y por tanto, a la hora de llegar al esposo, le faltaba el aceite. No estaban listas, no estaban preparadas. Sus lámparas estaban apagadas. Yo estoy seguro que las 10 eran vírgenes. Virgen significa algo puro, algo con sana doctrina. Yo estoy seguro que en las insensatas no habría hipocresía, sino simplemente yo considero que había descuido, que es el problema de muchas creyentes hoy en día. Y también el problema de algunos que, aunque andan en el fruto del Espíritu Santo, anden guiados por el Espíritu Santo, también se descuidan, porque recordemos que las 10 se durmieron. Pero esas insensatas, al no tener aceite de reserva, vino el esposo y se quedaron fuera. Ese es el peligro que corren. Vuelvo a repetir, yo pienso que hay personas dentro de las congregaciones que no tienen mala intención, que no son hipócritas, pero que no se preocupan de llevar una vida en el orden que ordena y que manda y que exige el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el aceite, o sea, la simbología del aceite es la unción del Espíritu Santo que debemos tener la Iglesia. Tenemos que estar ungida para que podamos impactar y podamos estar atentos y preparados a los acontecimientos, porque no cabe duda que cuando Jesús explica esta parábola o enfoca esta parábola a sus discípulos, está hablando de su retorno, está hablando de su segunda venida. Y como he dicho, existen 2 clases de personas en la Iglesia que están esperando ese retorno. Esas 2 clases están seguras del acontecimiento, pero vuelvo a repetir, unas están preparadas y las otras no. A las que no estén preparadas, la Biblia las llama insensatas o insensatos. A aquellos que no estén preparados, les falta sabiduría. Quizá, como he dicho, por descuido,
pero el descuido no te justifica. Debes aprender a andar en el poder del Espíritu Santo. Tienes que aprender a que el Espíritu Santo sea tu guía, a que le consultes todo lo que hagas, a que estés dispuesto a que el Espíritu Santo te aconseje. Y el Espíritu Santo, cuando aconseja, siempre da un buen consejo. El problema es que a veces no lo escuchamos. Decimos que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, porque esa es una realidad, que el Espíritu Santo, cuando nos convertimos, viene a hacer morada en nosotros. O sea, somos su santuario, somos su templo. Pero muchas veces lo tenemos como calladito ahí. Es el templo tuyo, pero aquí mando yo. Ese es el problema de las insensatas o de los insensatos, que no permitimos ser guiados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios, la lámpara significa la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119, versículo 105. Esto, porque vemos que todas las vírgenes tenían lámparas y tenían vasijas, pero a algunas le faltaba el aceite. Parecería ser que no hay diferencia, porque a veces no se observa, digamos desde fuera, no se observa la diferencia entre las vírgenes sensatas, la iglesia sensata y parte de la iglesia que es insensata. Porque todos, como he dicho, están esperando ese retorno, están esperando la segunda venida. Pero hay que esperarlo con la unción del Espíritu Santo. Saber, porque muchas veces no sabemos, ni como le ocurrió a los discípulos, no sabían por qué había de morir Jesucristo. Pedro le reprendió, porque no te suceda eso, maestro. ¿Cómo vamos a permitir que tú mueras? No, tú no puedes morir. No habían entendido el propósito de la venida de Cristo a la tierra. Tampoco entendieron cuando les habla esta parábola de que se refería a su segunda venida. Estaba todavía aquí, pero ya estaba anunciando a través de una parábola, que es un hecho cotidiano, para que la gente entienda las cosas tremendas espirituales. Y Jesús hablaba por parábolas para que todo el mundo lo entendiera, pero ni aún así lo entendían. Y hoy ocurre lo mismo. El Señor nos habla. Y a veces no entendemos, o a veces no queremos entender. No queremos entender quizá porque no nos conviene, no nos interesa. Porque cuando prestamos atención a la palabra de Dios, sabemos que la palabra de Dios nos compromete, ¿verdad? Jesucristo adquirió un gran compromiso con el Padre, ¿no? Y a veces a nosotros nos cuesta adquirir compromiso con Cristo. Jesucristo era el Hijo que gozaba de toda la presencia del Padre, que gozaba esa intimidad con el Padre cada día cotidiano junto con el Espíritu Santo. Pero Él aceptó el reto. El hombre pecó, se separó de Dios por el pecado, que es la barrera que nos separa de Dios, el pecado. Y lamentablemente a veces no consideramos todo lo que se llama pecado. A veces pensamos que pecar es matar, adulterar, pero hay muchas cosas que hacemos que son pecado. La murmuración, la queja, la crítica. Jesús pagó un precio por su iglesia, ¿verdad? Como yo suelo decir, y es la realidad, la iglesia salió de su costado. Y entonces Dios, Jesucristo, ama a su iglesia. Y todo aquel que maldice o habla mal de la iglesia, está hablando mal de Él, y a Él le duele. ¿Vosotros creéis que la crítica es productiva? Y más cuando se hace malintencionada. Es muy peligroso, hermanos.
Recordemos a Miriam, la hermana de Moisés, cuando criticó que su hermano Moisés se iba a casar con una supuesta mujer que no era del pueblo de Dios. Y murmuraron contra él, Aarón y ella. Y corrió la murmuración por todo el campamento, por todo el pueblo. Y tuvo que Dios manifestarse y decirles: ¿quién sois vosotros para criticar a mi siervo que lo he puesto yo? ¿Quién sois vosotros para juzgar? Aquí el único que es juez y juzga soy yo. Así que quedarás leprosa. Pero mirad qué hizo el siervo de Dios. Clamó a Dios por su hermana. Rogó a Dios que la sanara. Eso es lo que hacen los siervos verdaderos de Dios. Clamar por el pecado de la iglesia. Ella clamó, ella no clamó, clamó su propio hermano a Dios. Y Dios la perdonó. Pero claro, aquello trajo unas consecuencias. La lepra había que guardar un tiempo de purificación, ¿verdad? Tuvieron que estar un tiempo estancados hasta que Miriam fue restaurada completamente. A veces la iglesia no avanza precisamente por eso, porque necesita purificarse. Necesita tener un tiempo de purificación. Yo creo que hoy en día, no me refiero ya aquí solamente a la congregación que aquí en Mula, no, yo me refiero en general. La Iglesia de Cristo hoy en día necesita purificación. Hay mucha falsedad, hay mucha doctrina falsa, muchísima. Y en vez de centrarnos en el verdadero evangelio, en el evangelio que predicó Jesucristo, que le enseñó a sus discípulos, que yo creo que es el evangelio que se predica aquí. Andamos por ahí oyendo cosas de alguien que dice que ha traído una nueva revelación. Hermanos, no hay nuevas revelaciones. La Biblia es la revelación de la mente de Dios y está ahí. No hay nada fuera de la Biblia. Lo que pasa es que hay cosas dentro de la Biblia que tienen que ir siendo reveladas, pero para eso necesitamos que las lámparas estén encendidas. Tú no puedes darte el privilegio, el lujo de querer saber sin ser guiado o guiada por el Espíritu Santo. A veces cometemos la torpeza de querer saber más que nadie. Y eso no es humildad, esa humildad que Jesucristo nos exige en su palabra. Ser humildes y mansos. Que mansos no significa falta de fuerza. Manso significa saber controlarnos, que a veces nos cuesta. Y Jesús dijo: aprended de mí, yo soy vuestro ejemplo. Él podía decirlo, porque no fue hallado pecado en su vida. Y fue tentado en todo como un ser humano. Como tú y yo podíamos haber sido tentados o somos tentados. Pero dice que Él no cayó en pecado. ¿Por qué? Porque era humilde y manso de corazón. Y por eso Jesucristo pudo desempeñar su ministerio. Si no, hubiera sido imposible. Dios no utiliza a nadie egoísta y rebelde y soberbio. Son cualidades opuestas a la humildad. La humildad es necesaria para que Cristo nos pueda usar. Tú necesitas o quieres ser usado por Dios, tienes que demostrar humildad. Por eso Pablo decía: oro
y lloro con dolores de parto, como si estuviera pariendo, para que el carácter de Cristo sea formado en vosotros. Es necesario, hermanos, que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida para poder andar en el orden de Dios, en esa humildad y en esa obediencia y ese alejamiento del pecado. Cuando alguien se acerque a ti y te diga, oye, tú sabes que fulanico dice quieto, porque sabéis una cosa, cuando uno acepta la crítica o la murmuración, te estás implicando en el pecado de esa persona. Por eso cuando alguien te venga con algún chisme, le vas a hacer la siguiente pregunta: ¿lo que me vas a contar te edifica a ti? ¿Me edifica a mí? ¿Edifica a la persona por la cual me vas a traer o me vas a hablar? Si la respuesta es no, cállate, no quiero saber nada. La Iglesia necesita ser purificada, hermanos, y para eso necesita el fuego del Espíritu Santo. El fuego purifica, ¿verdad? Se funde el oro en fuego para que todas las impurezas que tenga desaparezcan y sea un oro 100% perfecto y limpio, ¿no? ¿Sabéis que para Dios somos como el oro? Pero Él quiere un oro purificado, limpio de toda inmundicia, de todo pecado, de toda crítica, de toda murmuración. Hermanos, parece ser que la crítica y la murmuración es el deporte nacional. Hay muchos que es su forma de vivir, es su hábitat. O sea, si no murmuran y no critican, no son felices. Y lamentablemente también ocurre dentro de la Iglesia. Isaías capítulo 5, verso 20, dijo: hay de aquellos, que quiere decir qué mal les va a ir, aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso casi todos los enfocamos a las personas del mundo, a los que no creen, que no aceptan a los cristianos, que no aceptan a Cristo, que dicen que lo bueno es malo, pero lamentablemente también dentro de la Iglesia ocurre ese problema. Hay muchos hermanos que llaman a lo bueno malo, a la disciplina, al orden, a la corrección, lo llaman malo. Y en cambio aquellos que te pasan la mano para sacarte el dinero, esos son buenos. Lamentablemente ocurre. Y no ocurre solamente aquí, lamentablemente está ocurriendo porque son señales también de los últimos tiempos donde la Iglesia dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Sabéis por qué se enfría el amor? Porque falta el fuego del Espíritu Santo, hermano. No se predica casi nada del Espíritu Santo. Hoy la gente quiere oír del amor de Dios, quiere oír de lo buenos que somos. Pero la gente necesita oír de aquello que carece y de aquello que tiene suma importancia. No es agradable ni predicar del pecado ni escuchar sobre el pecado, pero es una realidad y hay que afrontarla. Hay pecado y el pecado nos aleja de Dios. El pecado levanta una barrera en medio de nosotros y Dios. Y es imposible que Dios pueda estar con aquel que anda en pecado. Por muy buenas obras que hagas, por mucho dinero que des, yo qué sé, todo lo que haces, si en tu vida hay pecado, no sirve para nada porque hay un muro. Hay algo que impide que las oraciones pasen del techo y se acerquen a Dios, no porque Dios no quiera oír tu oración, sino porque Dios no se puede relacionar con el pecado. Dios es 3 veces santo y en su santidad no permite relacionarse con aquel que anda en pecado.
Por eso no pretendas tener una buena relación con Dios si vives en pecado. Y pecado es toda desobediencia a la palabra de Dios. Pecado no es lo que tú crees que es pecado. Pecado es lo que la palabra de Dios dice que es pecado. Para eso tenemos el manual, ¿verdad? El manual de conducta que el Señor nos dejó, su santa palabra. La palabra de Dios, si la seguimos, va a producir bien en nosotros. Quizá hay cosas que no nos gustan y muchos como que arrancan la página, no les interesa, se la saltan. Pero la palabra de Dios está ahí, aunque tú arranques la hoja, la palabra de Dios está, sigue estando. Todos los componentes de las iglesias, hermanos, hoy en día tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Alguien hay aquí que no conozca las Escrituras, la Biblia? Todos tenemos conocimiento de las Sagradas Escrituras y todos sabemos que debemos obedecerlas, ¿verdad? ¿Lo sabemos o no? ¿Y por qué no se obedece? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto servir al Señor como se merece? Todos, como he dicho, conocemos el mensaje de la salvación que hay en el Evangelio, ¿verdad? ¿Sabéis que la palabra de Dios es para salvación? El mensaje que transmite la Biblia es para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y creer, hermanos, va unido a la obediencia. Si tú dices que crees, debes obedecer a aquel que dices que le crees, a Dios. Si tú dices creer en Dios, tienes que ponerte a servirle y tienes que poderte. Es lo que se suele decir, andar en el temor de Dios. Que muchos interpretan mal lo que es el temor de Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a tu Padre Celestial, es tenerle miedo a las consecuencias de tu pecado. Porque Dios lo hizo todo para que tu pecado desapareciera. Envió a su Hijo Jesucristo. Juan el Bautista dijo cuando le vio venir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesucristo. En el antiguo pacto se sacrificaban animales, pero la Biblia enseña que el sacrificio, la sangre de esos animales no quitaba el pecado, lo tapaba. De alguna manera lo justificaba. Pero tuvo que venir el Cordero Santo, perfecto, sin mancha. Por eso no podía pecar. Porque si pecaba, igual que los animales de los sacrificios no podían tener ningún defecto, Jesucristo no podía tener tampoco ningún defecto, no podía pecar, para que fuera el sacrificio perfecto para la compra, la remisión de nuestros pecados. Y eso yo creo que todos lo sabemos. Yo creo que la Iglesia tiene conocimiento de todo esto. Como hemos visto en la parábola de las 10 vírgenes, se observa que existe un tiempo de espera, ¿verdad? Ese tiempo que estaban ahí, es que todos suponían que iba a llegar a la medianoche, pero el esposo se retardó más de la medianoche. Eso habla de que Dios tiene misericordia, de que Dios espera con paciencia a que la humanidad y también su Iglesia se arrepienta y puedan desposarse con el esposo. Esa espera también es una prueba de nuestra fe. Hay muchos que desean, y hay una frase que por ahí que dice Maranatha, ¿no? O Maranatha, que significa el Señor viene pronto. O sea, que hay un deseo de que el Señor venga. Pero yo te digo, no seas egoísta. Ten paciencia, lo mismo que tiene el Señor, para que todos tengan la oportunidad de salvarse. Dice que cuando el Evangelio sea predicado hasta el último rincón de la tierra, entonces vendrá.
entonces retornará Cristo a por su iglesia. Pero Él sigue dándole la oportunidad a todos aquellos que todavía no lo aceptan, y también le sigue dando la oportunidad a su iglesia de que se arrepientan, que vivan en el orden, en la santidad, en la pureza, en la limpieza que debe tener la esposa para desposarse con el Cordero Santo, con el esposo perfecto. Dios quiere una iglesia pura, santa, limpia, resplandeciente. Yo me pregunto, ¿tú como parte de la iglesia vives de esa manera? Hago una pregunta generalizada, no es para vosotros aquí en Mula solo, también para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales les hago esa pregunta. ¿Tú como iglesia estás viviendo en la santidad que demanda Cristo a su iglesia? ¿En esa pureza, en esa limpieza? Aquí el esposo viene, salí a recibirle. Se oyó esa voz, ¿verdad?, después de la tardanza del esposo. Hoy en día también se va a oír pronto esa voz, y muchos de la iglesia no estarán preparados. Les faltará el aceite. Sabrán, conocerán la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, no creo que sean hipócritas, pero hay que despertar, hermanos. No podemos estar dormidos en los tiempos que estamos viviendo. Se necesita claridad. Tenemos la verdad y debemos aferrarnos a la verdad y rechazar la mentira. La ignorancia, las tinieblas, la falta de luz, es precisamente eso. Andar fuera de la verdad. La sabiduría es verdad, es transparencia, es limpieza, es pureza. Y claro, eso es que cuando Jesús se presente como el esposo y se oiga, he aquí, el esposo llega. Aquellos que no estén preparados, hermanos, lamentablemente no podrán entrar a las bodas. No sé si estáis comprendiendo, hermano. Es importante resaltar que aquellos que no estén preparados, que aquellos que no vivan en santidad, en pureza, en limpieza, en fidelidad a Dios, que luego, si da tiempo, hablaremos de lo que es ser fiel a Dios, darle a Dios lo que le corresponde y le pertenece, ser limpios, no tener falsa doctrina. La iglesia tiene que tener la doctrina sana, la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva fue ejemplo, dice que andaban siempre en las oraciones, compartiendo unos con otros el pan, y en la doctrina de los apóstoles, que no es otra que la que les enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que nos enseña hoy. Hay ministros que enseñan, o falsos ministros, porque la Biblia está llena de advertencias sobre los falsos y los ministros falsos y los que niegan la divinidad de Cristo, los que creen que la Trinidad es Dios transformándose cada vez en una cosa. La Trinidad son 3 personas, con 3 voluntades diferentes. No es la manifestación de una sola persona, que hoy soy una cosa y mañana soy otra. Eso tenemos que tenerlo ojo, porque hay mucha falsedad por ahí. Jesús dijo que sometía su voluntad, que la cualidad para ser persona es tener tu propia voluntad. Moisés tiene su propia voluntad, Melisa también, aunque sea su esposa, tiene su propia voluntad. Cada uno tenemos nuestra propia voluntad para decidir. Jesucristo decidió someterse a la voluntad del Padre, otra voluntad.
Y el Espíritu Santo también tomó la decisión de ocupar el lugar de Jesucristo cuando Jesucristo, la persona de Jesucristo, cumplió su ministerio y se sentó al lado de la otra persona del Padre, al lado. Alguien dice que Jesucristo es el Padre. El Padre se manifiesta en Jesucristo cuando le apetece, o se manifiesta en el Espíritu Santo. Eso es una terrible mentira. Esa es la falacia más grande que pueda existir y en la cual están cayendo muchos. ¿Por qué? Porque les falta el aceite. Porque no son guiados por el Espíritu Santo y oyen fábulas, disparates y se los creen. Y como no quieren hacer lo que verdaderamente quieren hacer, que es predicar el Evangelio a toda criatura para que la gente sea salva, pues se dedican a andar metiendo por ahí el veneno en las iglesias. Pero yo aquí no lo voy a permitir, tenerlo claro. Aunque me quede solo, aunque muera en el intento, no voy a permitir que ninguna doctrina falsa entre aquí en esta congregación. Aunque nos quedemos 4, me da lo mismo. Porque aquí se predica el Evangelio de Jesucristo. Y el que no quiera aceptarlo, yo no quiero que se vaya nadie. Yo quiero que cambien de actitud, pero si no cambian tendrán que irse. Yo no he hecho a nadie de la congregación, no lo he hecho. Ahora, cuando veo un lobo, ese no entra. Si no se arrepiente y reconoce su falsedad. La Biblia dice que hay muchos engañadores por el mundo. Muchos, no pocos. Y que engañarán incluso a aquellos que han sido escogidos por el Señor. Así que atentos, hermanos, mirad que nadie os engañe. ¿Sabéis qué ocurre con estas personas que son insensatas, que quizá, como he dicho, no tienen mala intención, solamente son descuidados en su vida cristiana, viven una vida medio un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, una vida mediocre, sin bendición prácticamente ninguna, porque andan ahí entre el mundo y entre la casa del Señor, la doctrina sana con las doctrinas mezcladas. Tienen ahí un pupurrí que no hay quien los pueda sacar si no se dan cuenta, si no son guiados por el Espíritu Santo. Por eso la necesidad de andar en el Espíritu, de vivir guiados por el Espíritu Santo. Esas personas no permiten que su vieja naturaleza sea quitada, sea crucificada con Cristo, hermano. Saben que deben hacerlo, pero van aplazando el momento. Se limita sencillamente a vivir una vida cristiana, como yo suelo decir, mediocre, una vida cristiana superficial, que eso se convierte en religión. Y las religiones no salvan a nadie, hermanos. La religión es el esfuerzo que hace el hombre para conseguir la salvación, pero, hermano, el esfuerzo lo hizo Cristo. Él fue el que murió en la cruz por nosotros. Y nosotros, cuando lo creemos, lo aceptamos, comprometemos nuestra vida a vivir de acuerdo a los preceptos bíblicos, a lo que la Biblia enseña. Entonces empiezo a vivir la verdadera vida. No esa vida mediocre que muchos llamados cristianos llevan. No conocen de verdad a Dios. No conocen de verdad el propósito. Y por tanto no mantienen una relación de calidad y de intimidad con el Señor. Esas personas, vuelvo a repetir, quizá no sean hipócritas. Lo he repetido muchas veces esta mañana, pero es así, quiero que lo entendáis. No estoy condenándolos, porque yo no soy nadie para condenar a nadie, pero sí advertirles que tienen que despertar y que tienen que empezar a cambiar la situación de su vida, empezar a comprometerse más con la palabra de Dios
y sobre todo empezar a vivir en orden. Dios tiene un orden para todas las cosas. Si no hay orden, hay desorden, ¿no? ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. ¿Cómo está la iglesia hoy en día? En muchos sitios, en muchas congregaciones. Igual, en desorden y vacíos. Vacíos del aceite que necesita. Una iglesia sin aceite está vacía. Una iglesia sin la unción del Espíritu Santo está vacía, hermanos. Y por eso hay desorden. Cuando la guía es el Espíritu Santo, entra el orden en nuestra vida. Si no andamos en el Espíritu, si no vivimos de acuerdo al Espíritu, guiados por el Espíritu, ten por seguro que tu vida, tu familia, tu hogar, todo va a ser un desorden. ¿Tú quieres vivir en desorden? ¿O quieres cambiar de vida y ponerte en orden, en el orden de Dios, para ser esa esposa que se pueda desposar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Para estas personas, si no cambian, el servir a Dios se convierte en un formulismo, en una religión, como he dicho. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre con estas personas insensatas, representadas por las vírgenes insensatas? ¿Qué ocurre? Les ocurre uno de los tremendos problemas que existen hoy en las congregaciones, que son engañados por cualquier engañador que surja con una falsa doctrina. Al no estar llenos del Espíritu Santo, al estar las lámparas sin aceite, cualquier engañador, que hay muchos, lamentablemente hay muchos, los va a engañar y van a caer, porque ese es el propósito del enemigo. La obligación de todo ministro fiel y verdadero es advertir de este peligro. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Advirtiendo de que hay un serio peligro. A ver si reaccionamos y nos damos cuenta. Y como he dicho, y si no eres capaz de reconocer tu error, si sigues con tu falsa doctrina, aquí no puedes seguir. Lo digo bien claro y bien sencillo. Aquí hemos tenido problemas con los llamados Solo Jesús, con la Iglesia Pentecostal Unida. Hemos tenido varios problemas y no quiero tener más problemas. Ni con ellos, ni con ninguna otra falsa doctrina que se predique. No porque yo quiera apartarme del sufrimiento, sino porque han creado varias divisiones. Y todo aquel que crea una división tiene el espíritu del anticristo. Si tú pretendes dividir a tu iglesia captando, llevándolos a tu terreno para sacarlos de la congregación, estás haciendo la obra del diablo. Te lo digo claro y sencillo. La división, un buen cristiano no la provoca. Al contrario, une. El amor une, el odio esparce. El advertir de los peligros, de este peligro, lo hizo Jesucristo en su momento, lo hace hoy a través de su palabra y de su siervo, lo hicieron sus discípulos. Y todos aquellos que amen la verdadera iglesia y amen la verdad, lo van a seguir haciendo. Hay otros que se limitarán a predicarte lo que te agrade al oído, con tal de que traigas tus ofrendas y tus diezmos. Hay muchos negocios, muchas mega iglesias que son negocios, empresas. ¿Sabéis cuánto gana esa empresa que está tocando a miembros de esta congregación? 700 millones de euros al año. Por eso tienen coches lujosos,
grandes propiedades, mega iglesias, y todo a nombre de la iglesia, de ese movimiento. Y todavía hay personas tan insensatas que les mandan dinero para que sigan creciendo. También te dicen que si no perteneces a esa iglesia, no eres salvo, porque las demás iglesias son todas falsas. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Y que un árbol malo nunca puede dar fruto bueno, pero un árbol bueno dará fruto bueno. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 13 y 14, Pablo, después de advertir a su discípulo Timoteo sobre las características de la gente en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, le indica el fin de todos los malos y de los engañadores. Dice el versículo 13, mas los malos hombres, los hombres malos, podemos decir también, y los engañadores. ¿Qué es un engañador? Un impostor, ¿no? El que se hace pasar por lo que no es. Irán de mal en peor. Engañando, van a seguir engañando porque es su oficio, es su trabajo. Seguirán engañando a la gente. Pero dice y añade, y siendo engañados, ellos mismos también serán engañados. Y luego le aconseja, y te aconseja a ti, me aconseja a mí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Hermanos, debemos confiar, debemos permanecer fieles a aquellas cosas que nos han enseñado según la palabra de Dios y que hemos aprendido. También debemos confiar en aquellas personas que nos han enseñado con una doctrina pura, sana y limpia, y también con gran esfuerzo, sacrificio y dedicación que a veces no valoramos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Saber también que nos han enseñado la verdad y que podemos confiar en esas cosas que nos han enseñado, si realmente, claro está, eso sí, si somos guiados por el Espíritu Santo, porque así tendremos discernimiento, sabremos dónde está la verdad y dónde está la mentira. De esta manera, hermanos, nadie nos podrá engañar. ¿Tú quieres seguir siendo engañado? Borra de tu mente el mensaje de esta mañana. Bórralo si quieres, pero está grabado por si quieres escucharlo de nuevo. ¿Tú quieres seguir haciendo lo que estás haciendo, siendo engañado? Yo no puedo hacer nada. Como dije la semana pasada, yo no te puedo obligar a ti a que vivas en santidad. No te puedo obligar. Yo te puedo decir cómo debes vivir en santidad. Cómo el Señor en su palabra te dice que debes vivir. Pero ese es mi trabajo, es mi misión decírtelo. Yo no puedo cambiarte. Yo no puedo obligarte a que vivas en santidad. Porque para vivir en santidad primero hace falta una transformación. Y yo cuando hablo de transformación me voy a la raíz de esa palabra. Esa palabra viene de la palabra metamorfosis. El cambio que se produce en un gusanito cuando hay una transformación no exterior, sino interior. Cuando ese gusano se convierte en una crisálida, se anida y al tiempo sale una mariposa. Eso es transformación.
que no significa que hoy me pongo sombrero o mañana me quito el sombrero. Algo exterior. La metamorfosis es un cambio interior. Cuando tú cambias interiormente, tú no ves las cosas como las veías antes. Las ves desde la perspectiva de Dios y de su Evangelio, ¿verdad? Cambias de forma de vivir, cambias de forma de alimentarte, ya no comes barro ni hojas, como come un gusano que se arrastra por el suelo. Y empiezas a comer, ¿qué comes? El néctar de las flores. El néctar simboliza la doctrina sana de Cristo. Cuando tú eres una mariposa, has cambiado, tu ser ha sido transformado. Ya no comes basura. Ves las cosas desde otra perspectiva. ¿Qué ve un gusano desde el suelo? ¿Qué ve? Barro, lo que pisa. En cambio la mariposa vuela alto. Por eso es necesario la transformación, el cambio interior, la metamorfosis en todo ser humano para poder volar alto y alimentarte de la esencia. Sabéis que el polen, donde se saca la jalea real y todo eso, es carísimo, ¿verdad? En cambio, ¿qué vale una hoja que cae al suelo, que es lo que come el gusano? Empieza a extraer el néctar de la palabra de Dios. Empieza a atraer hacia ti el néctar de Jesucristo, de su palabra verdadera y auténtica, pura y limpia. Y eso va a significar que estarás cargando tus lámparas de aceite, hermanos. Necesidad de andar en el Espíritu. La necesidad de obedecer su palabra. Como he dicho, podéis borrar, si no os interesa, podéis borrar este mensaje. Pero si ha tocado tu alma, empieza a sentir esa transformación. Y cuando sientas, escucha bien, cuando haya sido transformado en un nuevo ser, porque así lo asegura Pablo, los que están en Cristo, los que le pertenecen a Cristo, son una nueva creación. Es un nuevo ser, es una nueva persona. Todo lo viejo ha quedado atrás. Somos una nueva creación. Cuando así lo seas, entonces es cuando podrás apartarte de toda contaminación mundana, que es lo que significa también vivir en santidad, vivir sacados. Eclesia significa sacados afuera, hemos sido sacados del mundo, apartados, dedicados, consagrados a servir a Dios. Pero para eso, como he dicho, es necesaria la transformación. La santidad se basa en eso, y ya termino con esto. Transformación, consagración y dedicación. Amén. Bien, pues que el Señor les bendiga. Seguiremos la semana que viene porque el tema es extenso. Pero, como alguien dijo, cuando se predica más de la cuenta, se hace largo, la gente se olvida de la esencia del mensaje. La esencia del mensaje es esa. Vive la vida en santidad como Dios quiere que la vivas, apartado de todo mal, de toda contaminación, de toda falsa doctrina. Olvídate de lo que te dicen que no esté de acuerdo a la sana doctrina. Y acepta a veces la corrección o el consejo que aquellos que han sido puestos por el Señor te den. Amén. Bien, que Dios te bendiga.